noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Eres Rufino, no? Conozco a tu paterno. ¿Que ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido sin quejarse. ¿Qué nos echaron las trampas a unos monchis, no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no, Emi? Al ser estrenada en mayo del año 2000, en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes, la película Amores Perros, ópera prima de Alejandro González Iñárritu, no solo significó un éxito de crítica y de posibilidades de comercialización para sus productoras, Altavista Films y Zeta Films, sino también catapultó a nivel internacional a su director, al autor del libro cinematográfico Guillermo Arriaga, a uno de sus principales protagonistas, Gael García Bernal, a su fotógrafo Rodrigo Prieto, y a otros integrantes del grupo de talentosos artistas mexicanos que realizaron esta impactante e innovadora obra cinematográfica. La película se divide en 3 historias que se entrelazan y complementan entre sí a partir de un accidente automovilístico, cada una de ellas con un ritmo y textura diferentes, que junto con el trepidante montaje de la primera historia, el uso de la música y la atinada dirección de los actores, dan muestra cabal del virtuosismo de González Iñárritu y de su equipo de trabajo. A nivel físico, a nivel la fisicalidad de la película, hubo siempre en cada historia, digamos, retos, ¿no? Más que difícil, yo diría retos. Los retos eran así, hacer una escena con la veracidad y la velocidad y el riesgo que teníamos que tener en la pantalla de la persecución y el choque. Finalmente es como el átomo, ¿no? que junta esa explosión, es ese átomo que intersecta las 3 historias. Y tenía que ser algo importante, bien hecho, realista y filmado de una forma para que tuviera los 3 puntos de vista. Entonces, si teníamos una sola oportunidad, no teníamos presupuesto para chocar 2 coches. Y curiosamente, en su momento Alejandro me dijo, oye, Rodrigo, voy a necesitar tu ayuda porque yo no tengo experiencia con coches. Y yo había filmado mucha publicidad con coches. Claro, es distinto, no eran persecuciones, pero bueno, sabía las técnicas para filmar coches, para simular velocidad, ese tipo de cosas. Entonces, lo que es muy interesante, creo, es que, pues bueno, hicimos lo que se nos ocurrió. Dijimos, bueno, si filmamos desde el otro lado, a través de los árboles, se va a sentir más rápido y y hagamos esto y lo otro. Y inventamos cómo resolver la secuencia. Casi toda la cámara en mano. Habían algunos planos de lentes largos de los coches pasando a la distancia entre árboles y cosas. Ahí, por ejemplo, Norman Christensen nos hizo también algunas segundas unidades, algunos planos adicionales. Sí, diseñar esa escena fue también muy interesante. Cada cuadrito que ves de la persecución está storyboardeado. Yo hice storyboard con Fernando Llanos de cada cuadro. O sea, yo sabía que era para mí la primera escena en mi vida que iba a ser de acción, como tú dices, con un reto técnico de resolver, físico. Entonces, cada cuadro está dibujado. Entonces, yo sabía que tenía que tener mis cuadritos. Y iba pasando lista y decía, este cuadrito. Y yo ya la había editado. La verdad es que, como te dije, yo edité todo mi trabajo. Entonces, tenía muy claro qué momentitos tenía. Y eso fue lo que me ayudó mucho a construirla de esa forma, no improvisar. Todo estaba totalmente medido. Y lo que es curioso es que después, nosotros, que era la primera vez que lo hacíamos, después se ha convertido en como un ejemplo que han usado otros cineastas, que ahora han copiado otros cineastas. Me parece como muy curioso de cómo filmar una secuencia de acción. Y bueno, nosotros nos la inventamos de la nada. Había cámara en el bote de la basura incluso. en un basurero había cámara en un edificio, creo que 9 cámaras. Y en el auto de Goya, el que maneja el personaje de Goya, que no me acuerdo cómo se llama ahora, se me olvidó,
ahí iba un maniquí y ese lo empujaban. Y por otro lado iba el auto donde se supone va Octavio, pero venía muy ligerito el auto, con muy poca gasolina, y lo manejaba el coordinador de stunts que se llama Gerardo Moreno. Y él iba a toda velocidad y tenían que coordinar eso, así de que encontrarse en el punto justo para chocar, además de una manera en la cual el coche pues no se saliera de cuadro. Cosa que es complicadísimo, ¿no? O sea, es como, pues, no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Además que se tenía que sentir fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí, no sé, fíjate que el negro nunca, o no sé, no he platicado acerca de cómo fueron armando la secuencia, porque evidentemente yo creo que en un momento tomaron la decisión de, ¿sabes qué? Tiene que ser un choque durísimo y pase lo que pase, tenemos que tener todas las posibilidades o todos los ángulos. El choque fue muy peligroso. O sea, de hecho, podría decir que tengo suerte de no haber cometido algo que hubiera podido poner el riesgo de la vida de no solamente de nosotros, sino de otra gente. Para poder encontrarlo y para poder seguir ahí después de escena, porque pues tenía que salir Goya de por ahí, el coche que yo manejaba de Octavio tenía que terminar en algún lugar también, digamos, en cuadro para poder seguir con la secuencia. Yo tenía, digamos, no poco que hacer, pero tenía algo muy directo, que era agarrar, y cuando, o sea, los stunts iban a hacer gran parte del trabajo, pero después me iban a sacar a mí todo ensangrentado, y esa era como la parte, ¿no? Y manejábamos ahí. Bueno, a ver, era una época donde el choque sucede en Juan Escutia y Atlisco, ahí en la Condesa. Roma Norte, ¿no? Más bien, creo. Entonces me acuerdo que era toda una aventura y vino cantidad de personas, amigos, familiares a ver la escena del choque. Y quizás esa es como una metáfora importante del cine, ¿no? O sea, lo que haces es generar todos los elementos para que el accidente ocurra. ¿Y qué sucede después del accidente? Nadie sabe. Fue muy, muy difícil de filmar porque no contábamos tampoco con los recursos para filmar más de una toma. Y como bien decías, esto es de donde parten pues, todas las distintas historias, es como el punto de convergencia. Entonces llegamos y me acuerdo desde la mañana, estamos ahí a las 7 de la mañana, y empiezan a montar, a hacer todo, empiezan a hacer varios ensayos. Había, creo que no sé cuántas cámaras, o 9 cámaras, no sé, pero me acuerdo que fueron varios directores de fotografía de varios fotógrafos de amigos de Rodrigo Prieto, pues, como para ocupar las distintas cámaras. Y o sea, de pronto en uno de los ensayos ya previos a que fuéramos a filmar, dicen, ¿saben qué? No, hay que ensayar todo el día, mañana lo filmamos. Estaban haciendo varios ensayos con el choque. Uno de los coches jalaba unas cajas de cartón para calcular el tiempo, ¿no? De a qué hora salía un coche, a qué hora salía el otro. Uno de los dos coches era control remoto, no había nadie en el coche. O sea, era un coche manejado desde fuera. Y el otro coche sí tenía unos stunts manejándolo y estaba totalmente reforzado, ¿no? Con metal por todos lados. Entonces el coche negro, ese sí tenía la fuerza. Y el otro coche, lo que no calculamos nosotros es que a la hora del impacto, pues se fue a donde se fue el otro coche y no tenía manera de frenarse. O sea, de verdad, de pronto pienso que sí era un poco irresponsable la manera en que lo hicimos. Y efectivamente, ese coche, el de control remoto, fue a chocar con un taxi que se había estacionado, a pesar de que la producción y todo el mundo le dijo al taxista, no se estaciona aquí, estamos filmando, es peligroso. Y dijo, no me importa, estacionó su taxi ahí y ahí fue a dar nuestro coche. En fin, nadie resultó lastimado, pero sí, la verdad es que estuvo de peligro. Y más que nada, era esta urgencia, lo filmamos en el último momento de luz, o sea, digamos que 10 minutos después ya no hubiera tenido suficiente exposición, ya se estaban empezando a prender las luces de la calle, o sea,
un estrés que no recuerdo yo haber vivido en muchas ocasiones en mi vida. Porque además pues solamente había un coche, ¿no? O sea, un coche que destruir, ¿no? Creo que las medidas no fueron suficientes porque se hubiera podido haber ido de las manos, ¿no? La forma en que lo hicimos fue como muy salvaje. Ahora que lo veo como algo de un alto riesgo, con mucho corazón, pero fuimos muy suertudos de no haber tenido un accidente. Adelante. ¿Y esto qué? ¿Que te has comprado una casa? No precisamente. Pues es muy bonita esta. ¿Te gusta? Bueno, que si me gusta, que ese sofá es idéntico al que tengo en mi casa. No es idéntico. Es el de tu casa. Y si vas a la recámara podrás encontrar tu ropa, tus perfumes. Oye, ¿tú de qué vas, cabrón? Y eso no es todo. Mira nada más que vista. ¿Te gusta? Te has pasado, tío. Mejor me voy. Mira, ya está bien. Toma, estas son las llaves de tu departamento. ¿Cómo que mi departamento? Que sí, tía, tu departamento, hombre. ¡Idiota! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Yo soy ese hoyo que hace ahí! Bueno, es que me alcanzó para pagarlo, pero ya no para arreglarlo del todo. Pero bueno, ya. Ya, envidioso. Muchas gracias, Andrés. Chao. Es la primera vez que te veo actuar bien. Qué linda, ¿eh? ¿Te gustó? Qué linda. Yo también te quiero mucho, ¿eh? Mira, un amigo mío dejó a su esposa de muchos años por una mujer más joven. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si esta mujer joven de pronto queda amputada de una pierna? ¿Seguiría el amor o no seguiría el amor? Quería que funcionara de manera dialéctica, ¿sabes? Una historia muy abierta, con muchos personajes, a una pieza, casi es una pieza, dos actores encerrados, y luego una síntesis, que es el personaje del Chivo. Entonces, sí quería que se contrapusieran. Hicimos el ejercicio de cómo se veía la película sin esa historia en medio y era horrible. Se convertía en un pegote. Necesitaba esa contraparte para que la historia funcionara como conjunto. Yo entré a la película porque hubo un casting. Pero también yo ya había trabajado con El Negro en un comercial. Sí. Y según él me platicó, él había visto mi trabajo con Ludwig Margules, porque Ludwig fue su maestro, en una obra que tuvo bastante impacto, que fue El Cuarteto. Y entonces se me habló para hacer el casting, y lo hice, y afortunadamente me quedé. Creo que su manera de concebir la actuación facilitó mucho las cosas al principio con él durante los ensayos y demás, porque yo como principiante de actor de cine, que para mí siempre ha sido muy difícil, más que el teatro, pues fue un proceso realmente que me provocó mucho nervio. No era un director que te diga, no es que tienes que llegar aquí a este punto, no, tú tienes que crear ese momento. Y creo que se nota mucho en la película con todos los actores, ¿no? Que hay como esa generosidad de decirle, a ver, ¿tú qué vas a aportar al personaje, mi hermano? Tú déjate. Claro que también había algunos trucos de él, creo yo, por lo menos en nuestra parte, en la historia, era cansarnos en la repetición. Ese también lo tenía Margules, era una manera de romper las barreras personales que tiene uno como actor para encontrarte totalmente desnudo con tu emotividad, con tu emoción y dejarte ir y a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Sí, yo muy bien, muy bien. No, mucho no crees. Espérame un momento. No me dejes escuchar. Ni tú ni mí. Mejor salte, ¿no? ¿Cómo se llama? El rey Garibaldi. Me da mucha pena, patrón, pero esa no la tenemos puesta. ¿Qué pasó? No pude zafarme, pero mañana sí, seguro. Yo también te extraño mucho. Ok. Y no vuelvas a llamar y cuelgues. Julieta se las huele. ¿Mm? No.
no estoy enojado. Creo que una de las cosas que hicimos hincapié fue en la familia. El sentido de culpa de este hombre de dejar a la familia. Por eso en un momento dado él se enoja con la modelo. El hecho de decir, bueno, yo dejé a mi familia y todo esto por ti, y tú de pronto te pones flamenca porque perdiste una pierna. ¿Cómo está? Tuvo una trombosis arterial severa que le afectó varios tejidos. No hubiera tenido complicaciones si llega antes, pero ya tenía gran daño. Pero hubo irrigación a los músculos y se presentó un cuadro de gangrena avanzada y tuve que amputarle la pierna. Lo siento, Daniel. A mí con Valeria me conecta dolor. Dolor, una palabra es esa, ¿no? Porque sufre mucho esta mujer. Pasa muy mal la vida. No, es que claro, cuando digo es una desgracia y pienso, hay gente que le pasa eso. Y no es que haya gente, es que yo estoy en este mundo también y no sé lo que me puede pasar. Ni a mí, ni al que está por ahí andando, ni nada. No sabes lo que te puede pasar en un momento determinado de la vida, ¿no? Te voy a apretar un poco. ¿Caminaste? Un poco. Se convierte en una mujer con más gravedad sin pierna que con pierna. Era un poco banal toda esta historia de ellos y ya cuando no tiene pierna, el tipo dice, ahora sí tengo que demostrar si esto era de veras, ¿no? Yo me acuerdo que ya llegando desde esta escena, cuando ya le mochan la pierna a Goya y que llegamos al departamento, él nos la platicó de una desolación, que ya te querías suicidar, decías, ay, compadre, no sé, ya llegas con una carga de sentimientos que los explica muy bien, o los explicaba muy bien. Y entonces, pues ya llegabas tú con toda la carga emotiva a cada una de las escenas. O sea, siempre había un fundamento rico, amplio y profundo de por qué estabas haciendo eso. Sí le batallé para iluminar eso y que tuviera libertad con la cámara y se les vieran las caras a los actores. Fue bastante complicado para mí. Yo creo que fue esa historia es la que más trabajo me costó. Es guiarse un poquito por el estatus del personaje hombre y lo que quiere lograr es engatusar a la chica. Entonces, pues algo que, bueno, usamos un departamento en Los Basurto. Que es un edificio muy interesante. Pero desde el primer momento en que llega con ella en la silla de ruedas, en un espacio casi vacío también, minimalista, ¿no? En un espacio que podría parecer bastante aséptico. Encontramos uno vacío, afortunadamente, porque ofrecía mucha posibilidad de movimiento de cámara. Además, era o sea, la gente chic vivía ahí. Y obviamente esto a él le interesaba. No era muy visualmente atractivo, entonces eso no era fácil, la verdad. Y además, en cuanto a fuentes de luz, en el departamento donde filmamos, pues había nada más unas ventanas al frente, otra ventanita al lado y para de contar, la cámara pues sigue esa misma energía y los espacios son reducidos. En fin, era como otra sensación simplemente para nosotros estando ahí. Pero sí fue, estilísticamente fue una decisión que tomamos, esta cosa de estar un poco más lejos, con la cámara un poco más tranquila, lentes más angulares.
Tú eres la invitada especial, no, vaya. Mi amor. Richie. Richie. Ven aquí, bonito. Bueno, No te tardes, mi vida. Mi amor, no me tardo nada. Por favor. Toma, bonita. Toma, corazón. Bien, bonita, tráeme. Tráela aquí. Corre. Bien, Richie. Bien, cosa más bonita tengo. Bien. Tráela aquí. Bien, arriba. Toma, pelotita. Corre. ¡Ay, no! Richie. ¡Ay, no! Fíjate que en la vida real, esto le pasó a un amigo mío, Javier Curiel. A él se le metió el perrito abajo de su cuarto de madera y su mamá se acaba de divorciar precisamente, no tenían dinero. Estaban en la colonia Florida, yo iba a su casa y no podían romper el piso porque el piso era de una madera antigua y era una casa rentada, no tenían dinero para hacerlo. Y el perro efectivamente una semana después empezó a oler mal el cuarto porque estaba muerto y podrido el perro. Abrí desafortunadamente pues ya inevitablemente el piso y evidentemente sí se lo habían comido de rato. O sea, la historia verdadera detrás sí acabó como tú dices, ¿no? Pero bueno, ya se me hacía como demasiado. Las ratas no comen perros. Los perros no se dejan, las muerden. Pero es que son miles. Bueno, podemos poner un poco de raticida. Si ponemos raticida, Richie se puede envenenar. Podemos poner ahí un gato. Si ponemos un gato, se va a pelear con Richie. ¿Pues qué chingados quieres? ¿Y cómo lo interpretas? Nos decía el negro. ¿Tú qué interpretas? ¿Qué es el perro? El perro ahí abajo de la duela. ¿Y qué? Y lo que tú vayas a interpretar a la hora de que vas a llegar a la desesperación, de llegar al extremo de levantar la duela del piso, tú lo vas a dar. Eso a mí me encantó. Tiene una angustia propia, tiene un ritmo que va creciendo. Siento yo que tiene un crescendo, no porque lo haya escrito yo, pero la idea era que tuviera un crescendo donde esta mujer empieza a enloquecer, ¿no? Está ahí trabada con la pierna, el perro perdido debajo de la duela, hay ratas. Tienen este pleito en la recámara y empiezan a discutir el miedo de ella de que este perro muriese abajo del piso y él minimizando el problema y esa discusión que tiene en el cuarto también fue una escena que recuerdo que me puso la piel de gallina porque sí explotó de una forma inesperada, muy real entre ellos. La cirugía plástica ha avanzado mucho. Vas a ver que en cada cicatriz apenas te va a quedar... Richie. Sí. Richie. Richie. Reacciona a tus gritos, grítale. Richie. Sí, Richie. Richie. Y quiero que fue la primera que empezamos a filmar que había cierta violencia. A mí me costó mucho trabajo el poder abrir la llave de la violencia, pero también al mismo tiempo de la contención. Eso lo recuerdo que para mí era muy difícil porque era muy doloroso, ¿no? Y poder manejar lo que el negro pretendía en pantalla. Yo no tenía mucha experiencia en cine. Y fue muy hermoso de pronto llegar a un momento de una situación extrema, emocional, de dos personajes al límite, por diferentes circunstancias, él acabando de abandonar a su esposa, a sus hijos, ella sin pierna, o sea, era una situación como de una intimidad, pero de una explosión brutal, ¿no? Entonces, hablo de estas escenas, ahorita se me viene a la mente como muchas otras más, pero te hablo de que no había gran técnica, pero esa intimidad también fue muy bonito lograrla a través de los actores. A la 1, a las 2, a las 2:15, a las 2:30, a las 2:75. De alguna manera yo siento que como Margules te va quitando como capas al actor de protección, ¿no? De alguna manera te va dirigiendo como con él no.
Está bien, pero no. Está bien, pero no. Pero. O sea, como digamos gradualmente te va llevando hacia lo que él quiere, pero yo siento que para él lo más importante era llegar a un punto de indefección, de quitarte las corazas, de llegar actoralmente, descarnadamente, llegar a los sentimientos sin protegerte y que saliera brutalmente esos sentimientos. Richie. 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 Mira. Richie. 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 En la colonia vivía un vagabundo lleno de perros que no había sido guerrillero, había sido un músico de jazz. Y él decía que había sido un músico de jazz muy importante. Pero algo sucedió, no recuerdo bien qué sucedió, pero creo que desapareció su hija. O la asesinaron, algo así, y el tipo se perdió. Pero toda esta cosa de los perros, de ser seguido por los perros, etcétera, etcétera, pues venía, lo quise recuperar en Amores Perros. Y tú lo sabes, crecimos en una generación donde el socialismo siempre fue una opción, y con el desastre que fue la implementación del socialismo real en varios países, pues hubo un desencantamiento, un desencanto muy, muy fuerte, y eso lo quiso reflejar en el personaje del Chivo. Fíjate que hace muchos años, Napoleón Glockner, cuyo padre fue un famoso guerrillero que fue asesinado por sus propios compañeros guerrilleros, me dijo una frase que me marcó en ese entonces, que es: mi padre, en aras de construir un mundo mejor, construyó el nuestro en una pesadilla, ¿no? Comprometido con las causas sociales y demás, pero a nosotros nos abandonó, nos dejó en el abandono. Y es uno de los muchos elementos que entran dentro de... Tú lo sabes, uno alimenta de muchos lados las novelas, y mi experiencia personal de haber creído fehacientemente en el socialismo, y después te das cuenta que lo que están viviendo en Rumania, en Hungría, en Yugoslavia, en la URSS, no es precisamente lo que tú creías que iba a ser. Yo no lo sabía, porque cuando lo escribí lo inventé todo, pero me dijeron ahí algunos guerrilleros que un compañero suyo, emanado de la guerrilla, no he podido comprobarlo, pero ya varios me lo han dicho, se dedicó a ser sicario.
Entonces el paso de ser un tipo con ideales a convertirte en lo más bajo de la escoria criminal que ser un matón a sueldo. Yo siempre cuento la anécdota de que fui a ver una obra de teatro que se llamaba Los Perdedores, dirigida por Daniel Jiménez Cacho, en el Hotel de México, ahí en el Teatro de Foro Siqueiros, en donde estaba él colgado de un andamio pintando un billboard, y al lado de él un muchacho joven, niño de 9, 10 años. Y toda su parte de esta obra, él estaba de espaldas al auditorio, y era una conversación entre ellos dos de 30 minutos, pero la voz y literalmente la espalda, la fisicalidad de Emilio, a pesar de que estaba de espaldas, era una historia conmovedora, porque hablaba de que él había tenido una relación con la madre del niño que acababa de morir. Entonces era una rebanada de un momento en la vida de la relación de este como tío, que el niño se enteraba que en realidad había pasado algo entre sus padres. Y me conmovió muchísimo y dije, este es el actor. Creo que necesitarías tener pues otros actores, otras actrices. Y me miró, sonrió y digo, es lo que quiero. Quiero conseguir contigo que me ayudes otras caras, ¿no?, que creo que existen en el cine mexicano. Y fue algo muy bonito el proceso. Fueron 4 meses exhaustivos de rodaje y también de preparación previa. Y el primer actor que firmó el guión fue Emilio Echeverría. Se lo envié, me llamó al día siguiente, bueno, a lo mejor 2 días. Me dije, Manuel, dime dónde y cuándo firmo. Eso es maravilloso que un actor te diga, un actor que además también no conocía a Alejandro González Iñárritu, pero que el guión, la naturaleza del guión le había fascinado, ¿no? Y toda esa potencialidad dramática que tiene, todo ese diseño, esa sinfonía de colores, de sabores, de texturas. Y le hablé encantado a Alejandro, me dijo, ya tenemos a Emilio Echeverría, perfecto, ya firmó. Y Emilio en aquel entonces era un ejecutivo importante de la administración de Televisa y siempre vestido de traje, impecable, un caballero, un filósofo, una persona muy profunda. Y en el casting al principio recuerdo que la gente de Altavista dudaban de que esta persona tan propia, tan limpia, tan educada, tan sofisticada podría llevar a hacer el papel de alguien que está en la calle. Se dejó los pelos, se dejó las uñas, la piel se le caía a pedazos. Y era un homeless, era claramente este vagabundo, este clochard, este hombre que va por el mundo tratando de olvidarse de sí mismo. Y el día que se graba la escena en donde se corta las uñas, donde se corta el pelo, donde se vuelve a poner los lentes para volver a ver esta realidad que ha querido cegar, pues yo entro al camper de maquillaje y saludo a todo el mundo. Y saludo a un señor que está ahí sentado, como diciendo, ¿y este güey quién es? Y me dice, Emilio, ¿qué no vas a saludar? Y yo no lo reconocí porque estaba pues transformado en un ser nuevamente, pues eso, como un ejecutivo, un alto ejecutivo de Televisa. Medianamente, porque todavía no terminaba la película. Y nos contaba que llegaba a las juntas de Televisa 5 minutos tarde, abría la puerta y decía, discúlpenme, no puedo estar el día de hoy con ustedes. Y se iba a filmar, porque estaba haciendo este personaje que claramente pues, no podía ir hacia ninguna junta. Yo creo que hay secuencias a veces muy sencillas, como Emilio Echeverría sirviéndose el ron Bacardí en el vaso de leche, viendo el periódico, descubriendo la muerte de esta persona, buscando a su hija. Es un momento de silencio, sin palabras, sin interacción, pero ese momento de profundidad de Emilio fue muy conmovedor para mí, ver cómo un actor
en esta observación puedes ver el rostro humano, puedes ver la geografía de una vida a través de sus ojos, ¿no? Por ejemplo, es un momento que para mí fue muy importante, lograr en estos momentos como de paz y de silencio que se contraponían con este ruido furioso de la película, y de pronto lograr tener esos contrapesos para mí era muy importante. Y ese momento recuerdo que dije, es uno de los momentos favoritos. No pasa nada, pero para mí pasaban muchas cosas dentro del personaje. Nunca me cupo la duda, o sea, nunca tuve duda de que Emilio podía llegar a unos niveles, creo que lo demuestra en todo su trabajo, pero no, quedé increíblemente satisfecho con Amores Perros. Y aparte lo que aprendí de él como actor, porque es un actor, él trabajó mucho con Ludwig Margules, teníamos esa conexión con él, y la filosofía de vida actoral, el rigor, el compromiso, la amistad, la profunda sabiduría de Emilio en todos los niveles, para mí fue un regalo. O sea, Emilio nos cuidó a todos los chamaquillos que estábamos ahí tratando de hacer cine. Fue siempre una persona muy importante en la película. Para mí ahí el tema era como el espionaje, por decirlo, ¿no? Entonces mi propuesta fue lentes más largos. Ahí sí, en lugar de esta cosa gran angular y estos acercamientos en la historia de Octavio y Ramiro, donde la cámara está muy cerca físicamente, en la historia del Chivo la cámara está más lejos con una óptica más larga. Entonces la idea es esta cosa como cuando ves de lejos, casi con binoculares, ¿no? Él está espiando todo el tiempo y nosotros lo espiamos a él también. Entonces casi siempre los planos del Chivo nos íbamos al otro lado de la calle o más lejos con un lente largo y lo vemos a través de cosas, lo vemos, hay objetos en primer término, hay esta cosa medio, sí, oculta, ¿no? Detrás de cosas. Eso fue como lo principal de cómo lo hicimos a él. Y luego está esta locación increíble que encontraron para donde él vive, ¿no? Es un lugar espectacular. Y cuando la vi, dije, esta es. Y no tuve que hacer mucho. O sea, el lugar estaba hecho para el Chivo. Se añadieron ciertos elementos, pero el lugar estaba ya perfecto. Este es un buen trabajo de locaciones y siempre en comunicación con arte, ¿no? Ese sí fue muy interesante, exacto, iluminarlo. Es esta combinación como un patio pequeño donde entra la luz natural y luego combiné muchos colores ahí, sí, de luz como verdosa, de fluorescente, con luz natural de día. En la noche era esta luz azulosa con la verdosa, con focos amarillosos. O sea, era una combinación de colores, paredes medio rosas. Era una combinación de colores bastante rica. O sea, sí fue muy, muy divertido. También totalmente diseñado. O sea, cada foquito que ves ahí estaba puesto muy específicamente en ese lugar. No era nada más llegamos y, ok, enciendan las lámparas que están aquí. Todo era un trabajo también con Brigitte Proch y muchos de esos foquitos, sí, muy inspirados en algunas de las fotografías de Nan Goldin, que hay varias que tienen focos pegados a la pared. Incluso el cuarto mismo del Chivo tiene literalmente eso, 2 focos pegados al muro, totalmente copiado de Nan Goldin. Y tiene una ventanita que por donde entra la luz, y esa la hicimos. Le pedí a Brigitte, ábrete un hueco aquí para que pueda entrar la luz. Pero yo necesitaba algo donde él está en su buró con su pistola y no, necesitaba una fuente de luz ahí. Entonces pues, me abrió un boquete, Brigitte, para que entrara luz natural de día. En fin, la verdad es que también el trabajo con ella, con Brigitte, fue muy, muy emocionante porque con todos, Gaby Deaque en el vestuario, todo el equipo fue como también un trabajo de investigación muy fuerte, o sea, de ir a estos lugares, conocer las atmósferas.
¿Para qué necesitamos llevar 40 tortas? Considéralo como una cortesía para mi amigo, ¿me entiendes? ¿Y está seguro que su amigo va a hacer bien el trabajo? Ya te dije 20 veces que sí. ¿Y este cuate suyo que también es policía? No, estuvo clavado en la cárcel 20 años. ¿Qué hizo? Era guerrillero. ¿Así como los zapatistas? Ándale. Así nada más que él era un verdadero hijo de puta. Puso una bomba en un centro comercial, secuestró a un empresario, asesinó policías. Dale aquí a la derecha. Yo nací en la colonia Roma. La portera del edificio donde yo vivía estaba casada con un policía. El policía golpeaba a la señora. Este tipo de cosas y que además desde mi infancia pues me quedé impregnado con todas estas cosas que sucedían, digamos, en la calle. Y el hijo del policía después estuvo de golpeador en las prepas y en estos fósiles que hacía. Y de ahí fui, digamos, como tomando cosas de aquí, cosas de allá, para formar el personaje, ¿no? Con la observación. Y estaba Emilio, estaba Rodrigo Prieto y estaba el negro González Iñárritu. Y yo llegué con la escena memorizada del que eventualmente hizo el personaje Jorge Salinas, de mi hermano, en la película, de mi medio hermano. Y cuando hice la escena, Emilio me veía y tal, y entonces hice la escena creo que bastante mal. No había entendido el personaje, creo que este personaje fresa, junior, que en esa época estaba muy de moda, estos nuevos banqueros y directores de casas de bolsa y tal, que es el que finalmente hizo Jorge, pues no lo había hecho de tal suerte que le agradara al negro. Entonces me dijeron, el negro me dijo, bueno, brother, te hablamos, gracias, carnal, ¿no? Yo me paré, me iba a dar la vuelta, cuando veo de reojo que Emilio le dice al oído al negro, sí me oyeron, ¿no? Sí o sea, le dijo, ¿sí? Y entonces me dice el negro, a ver, espérate. Hace el hermano. El comandante me dijo que usted era muy bueno. ¿Bueno para qué? Éntrale, Chuito. Entró en mí un sentimiento de, pues creo que es ese el personaje, es pusilánime, es un cobarde, es un tipo que se aprovecha de la situación. Y yo con el nervio de ese momento, porque esto ocurrió hace 20 y tantos años. ¿Ya cómo va a ser el negocio? 50,000 ahorita, 50,000 después. 100 ahorita, 50 después. ¿Va? Está bien, pero ahorita solo traigo 50. ¿Cómo se llama? Luis Miranda Solares. Vive en Cerro de Maica, 1460. Sus oficinas están en Montes Urales. Todo un proletario, ¿verdad? Bueno, pues. Que parezca que fue un robo, ¿ok? Sin gente, sin líos. Seguro, brother. Sin gente, sin líos, sin broncas. Y entonces la escena quedó perfecta. Y de ahí Emilio me acuerdo que me guiñó un ojo y ya me fui. Como a las 2 o 3 horas me habló Tita Lombardo para decirme, ven a recoger el guión. Fui a recoger el guión y leí la película por primera vez. Incluso creo que firmé mi contrato. Realmente fue la segunda película que hice en mi vida.
No, nunca me imaginé el alcance de la película. Sí, entendí que Alejandro era muy riguroso, sí tenía un guión fuerte, poderoso, dinámico, y yo creo que por ahí nos fuimos. Además, el guión de Memo Arriaga era formidable, o sea, cómo iba relacionando una película con otra y todas finalmente entran en un choque, ¿no? Y las tres historias, digamos, que maneja. Y las une un accidente automovilístico. Era su ópera prima, claro. Entonces también tuvimos ensayos con él. De repente nos llevó, por ejemplo, a donde donde iba a vivir el Chivo, por ejemplo, que era Emilio Chavarría, un gran actor. Y fuimos, antes de filmar, fuimos a donde iba a ser la casa para tener sentimiento del barrio donde se estaba desarrollando. Ese tipo de sensaciones que fue enriqueciendo a la película, ¿no? Entras como en el sentimiento del personaje y no lo juzgas, ¿no? Porque son personajes que son horrendos en el sentido de a qué se dedican y que matan y que lo hacen por dinero. O sea, son terribles los personajes, pero tú no los juzgas. Yo como actor no juzgo a estos personajes, sino yo tengo que entender la parte interna del personaje. ¿Ya le pusiste el bastón, brother? Que se roban un chingo de coches. No me voy a tardar, ¿o sí? Aquí está lo prometido. Pásale. No, mejor me voy. Pásale. ¿Qué pasó? El dinero está completo. Pásale nada. Ven. Por acá. ¿Se conoce? Este no era el trato. ¿Trato? ¿Cuál trato? De que tú ibas a... Hicimos toda esta escena, me tenía que pegar con la cacha y la primera toma pues no queda bien y no era muy verosímil el golpe y entonces vamos de nuevo a hacerla. Y el segundo golpe pues no queda muy bien. En la noche yo llegué con mi mujer cuando me quité la camisa para ponerme la pijama y me vio un par de moretones fuertes en la espalda. ¿De qué te pasó? Ah, pues fue esto, que me golpearon con una cacha y tal. Ah, pues qué salvajes, porque no deberían golpearte así. Pero bueno, para la tercera toma que no había quedado, el negro se acercó a Emilio y le dijo... ¿Listos para grabar? Sí. Bueno, corre cámara, corre audio. Y voltea a Emilio con la mirada en otro lugar. Y esa fue la toma que quedó. Entonces, viene la patada y me pega un cachazo de tal suerte que me quedo desmayado en el piso. Sin corte. Yo no me enteré del corte. Me desperté en el camper. Me pegó justo y con tal fuerza que en efecto, pues sí, fue muy verosímil la escena de que desmayaba al personaje porque el personaje pues estaba... Y Emilio llegó, estaba súper preocupado, ya me desperté y pues afortunadamente no pasó nada. Y luego la otra escena que era cuando estábamos ya, digamos, secuestrados los dos, y Emilio ya trae puesto mi traje, Emilio Echevarría, es decir, el Chivo, y nos dice esta famosa frase de, bueno, pues ahí se desayunan, hay leche y ron, ¿no? Ahí tienen para desayunarse y él se va. Y nos deja a los dos atados, con la pistola en medio, para ver qué iba a suceder. Y eso ya queda en
en lo que la gente quiera pensar sobre eso. Hicimos la escena, estuvimos haciéndola justamente con un entrenador de stunts. En el refri hay leche y hay huevos por si se quieren desayunar. Y esa escena donde pone la pistola en medio de los dos hermanos se me ocurrió así. De pronto no sé ni cómo. Y cuando dice, allá hay leche y huevos para que desayunen, la verdad, a veces siento que me están dictando. Faulkner decía, yo no sé por qué escribo estas cosas, alguien seguro me dicta. Yo creo que soy igual, alguien a mí me dicta porque no sé de dónde vienen todas estas ocurrencias. La constante humana, parte de lo que yo hablo mucho con mis alumnos, tiene que ver con eso que los personajes están buscando y con eso que los personajes están queriendo a partir de ser seres humanos. Es decir, las constantes humanas son la envidia, el miedo, el frío, el hambre, el amor, el deseo sexual. Estas constantes humanas que no importa quién seas y a qué clase social pertenezcas, o si vienes de una cuna de reyes o de una cuna de tierra, las constantes humanas son exactamente iguales. Y Amores Perros está llena de constantes humanas. Entonces cualquiera se identifica con estos personajes, cualquiera levanta la mano y dice, yo conozco a alguien así o yo soy así. Y cuando uno se ve reflejado en ese espejo, que es el cine, y están hablando de ti directamente, y están hablando de tus necesidades y de tus querencias, pues te tocan fibras sensibles que es imposible que te olvides de ello, ¿no? Una película de ese tipo deja una huella anémica que no te vas a olvidar nunca de Amores Perros. El amor es un asunto que está en todas las historias de una manera perruna, de una manera de necesidad vital. Y el odio. Oye, ¿cómo se llama tu perro, güey? Negro. Ya cállate, pinche negro. Órale, mano.